Me da mucho gusto estar aquí en casa, y digo en casa porque pues es mi universidad, ¿verdad? Siempre me siento totalmente eh, familiar cuando estoy en alguna instalación de mi querida alma mater, la UABC. Por supuesto, quiero comenzar agradeciendo la invitación a todas las personas del comité organizador, especialmente a quienes llevan la gran responsabilidad de poner todo en orden para que hoy estemos reunidas aquí en esta 10ª jornada anticorrupción o contra la corrupción en Baja California, porque creo que es un espacio vital para compartir ideas. Así que valoro mucho esta oportunidad para conversar esta mañana. Y bueno, comencemos. Cuando hablamos de corrupción, a menudo pensamos en pues cuestiones tal vez que se asocian más con el cohecho, con el desvío de recursos, con la mala práctica en la función pública. Pero hoy yo vengo a platicarles de un tema que no necesariamente encuadra en los anteriores, porque la degradación de la justicia por falta de condiciones humanas para juzgar, también es una forma de corrupción, porque es una forma silenciosa en la que se va vulnerando el Estado de Derecho. La Administración de Justicia hoy día presenta muchos retos. Desde luego, y como escucharon, pues mi materia es la laboral, la seguridad social y el tema de la justicia. Por eso me preocupa mucho que dentro de esta transformación que estamos viviendo, que es enorme, porque ya cambiaron los sistemas de justicia, estamos moviéndonos hacia una oralidad, no nada más en laboral y en penal, ¿verdad? Que ya tenemos la oralidad familiar y civil aquí, en Baja California y en las otras entidades federativas a la vuelta de la esquina. Pero realmente también estamos ante el escenario de una nueva reforma judicial y todo en cuanto a la impartición y administración de la justicia está cambiando en este país. Esto yo creo que nos debería de estar haciendo reflexionar muchísimo. Quienes hemos estado inmersas en el sistema legal, en términos generales, ya no nada más hablo del sistema de justicia, sabemos que no enfrentamos nada más el reto técnico de conocer y saber el derecho, sino que también nos enfrentamos cara a cara con una excesiva carga de trabajo en los tribunales, en los órganos jurisdiccionales. ¿Esto qué significa? Bueno, significa voltear a ver el pasado y qué ocurrió con, por ejemplo, las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Fueron superadas y sepultadas por excesivas cargas de trabajo y no necesariamente las mejores inversiones para adquisición de insumos y recursos. El problema que hoy pongo sobre la mesa para compartir aquí con ustedes es, a ver, ¿cómo estamos utilizando la tecnología? Ya no es si la estamos utilizando o no, esto ya está pasando. ¿Cómo la estamos utilizando en nuestro trabajo diario? ¿Y cómo deberíamos de estarlo haciendo? A ver, ¿lo estamos usando como un bálsamo para humanizar el trabajo judicial o como un pretexto estadístico para automatizar el pensamiento jurídico? Pues eso. Para hablar con seriedad de la inteligencia artificial en las salas de justicia, en los órganos jurisdiccionales, no podemos dejar de lado la realidad que vivimos. Por eso comienzo con estas ideas que tal vez puedan ser como un poco chocantes, pero yo sé que un foro como este permite la diversidad de las ideas. Pues primero debemos de diagnosticar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo, cuál es la realidad de quienes se dedican a impartir justicia. Y no nada más los que visten toga, todas las otras personas que hacen que de verdad esa sentencia o esa decisión judicial llegue a tus manos. Tengo un estudio previo, no es comercial, pero bueno, por ahí escribí algo sobre el trabajo judicial, así lo llamé, el trabajo judicial entre sentencias y estrés. Tal vez a alguien de aquí que ha trabajado en un tribunal o en un órgano jurisdiccional le suene. Pero la verdad es que en ese trabajito que publicó la Escuela Federal de Formación Judicial,
pues plasmé algunas ideas. Me dediqué a comentar qué es lo que está pasando en órganos jurisdiccionales. Específicamente, pues mi estudio de campo fue en el 15º circuito, pero logré percibir que puede ser una realidad representativa en todo nuestro país, porque mi intención era documentar qué está pasando con esa presión que tienen las personas impartidoras de justicia de cumplir todos los días los famosos términos legales. Y no solo eso, sino que además cumplirlas con calidad y con todos los otros indicadores que siempre están midiendo las instituciones públicas. Ustedes también saben de lo que hablo. El tema de la estadística, ¿no? Que nos respira aquí en la nuca cada fin de mes. Entonces, ante esa dramática complejidad, no solamente de los asuntos que se toman en los tribunales, yo pongo el ejemplo de los laborales, pero puede ser cualquier otro, sumado a la realidad social que estamos viviendo, donde todavía nos toca adaptarnos a un nuevo sistema de justicia y hay que estarle estudiando a la parte sustantiva, pero también a la parte adjetiva, y sin dejar de pensar en el centro de nuestro trabajo, que es la persona usuaria del sistema de justicia. Es un servicio público, como otros. Pues yo creo que eso está generando un agotamiento crónico y devastador en quienes integran los tribunales. No sé si sepan, pero cuenta la leyenda que en algunos tribunales tal vez llegan a las 8 o a las 9, pero hay quien no se va hasta muy, muy tarde y se lleva trabajo a casa y eso es todos los días. Ya me proyecté, ¿verdad? Pero sí. Aquí es donde debemos de formular una pregunta. Si los nuevos modelos de justicia y los cambios en la judicatura traen sobrecargas en el trabajo judicial, ¿a quién le está afectando ese estrés judicial? Que la propia expresión ya nos dice que es el estrés judicial, ¿verdad? No hace falta mucho para entenderlo. Ese estrés judicial nada más es un problema de salud ocupacional que le afecta a quienes trabajan ahí. ¿O realmente está afectando a las personas destinatarias, a esa parte actora, a esa demandada que está esperando su sentencia? El estrés crónico es una realidad. Vivimos todos los días conviviendo con él. Nos levantamos, desayunamos, cenamos, si es que sí, lo hacemos, o en el horario que lo hagamos, y nos dormimos con el estrés crónico. Pero eso yo creo que es un riesgo que sí se puede medir, que debiéramos de estar preocupadas en medir, porque entonces podríamos estar vislumbrando que efectivamente esa fatiga mental, esa fatiga física, en fin, la fatiga crónica que nos avasalla, esa que nos hace pensar en el famoso burnout. Ahora ya hasta palabras tenemos, pues, para describir lo que nos pasa, cuando no tenemos ni siquiera ganas de descansar. ¿No les ha pasado que dicen, ay, es que estoy tan cansada? Oye, pues descansa. Pues sí, pero no puedo. Yo creo que sí. Por ahí me han contado, ¿eh? Y esta vez no me proyecté. Pues yo creo que estas personas que están en esa situación, pues obviamente es mucho más susceptible que cometan errores. Errores en su trabajo, en ese que es tan importante y en el que ojalá nadie se debería de equivocar. Y además, no solo eso, no solo está esa exposición, esa susceptibilidad a cometer errores, sino que también pasan por alto detalles críticos muy importantes en los autos y se refugian en esas soluciones mecanizadas que siempre han existido, los famosos formatos. A mí no me gusta decirles machotes, pero bueno, así se les dice. Oye, ¿no tendrás uno así que se parezca así? Mira cómo es que ya tengo que sacar esta sentencia, tengo que sacar este acuerdo, ya tengo que sacar este oficio. Que conste que no los estoy revisando, ¿eh? No puse cámaras ni nada. Entonces, esa presión que nos obliga a llegar a fin de mes, esa necesidad del formato, no es otra cosa sino parte de un círculo vicioso. Y entonces la salud mental de quien me va a juzgar, de quien va a resolver mi problema, de si regreso a trabajar o no, si me pagan los salarios caídos o si me van a dar una pensión
o si me voy a quedar con la custodia de mi hijo, o sobre mi libertad. Entonces, ese trabajo, el que está haciendo ese trabajo, ya si lo pongo en perspectiva, pues preocuparme por su salud mental no es un lujo, porque indirectamente me estoy preocupando por mi futuro, por mi presente. Por lo tanto, yo considero que no es solo un problema de salud ocupacional. Y por tanto, les pongo, miren aquí esta pantalla que están viendo en esta lámina, un dato, nada más, porque no nos vamos a aburrir con sendas estadísticas en esta mañana, pero el 74% de los operadores de justicia, según un estudio de Muñoz del Carpio, de Lima, Perú, estamos hablando de la región, 74% de los operadores de justicia evaluados presentó un nivel de burnout calificado entre moderado y alto. Y ahí está el círculo vicioso del que les hablaba. ¿Lo notan? Miren, mayor rezago y quejas de todo el mundo, no nada más de los jefes, de los usuarios, de todas las personas. Viene mayor rezago, sobrecarga procesal, esto pasa en los tribunales, viene el agotamiento emocional, viene el burnout, pero luego viene el uso de formatos porque pues tengo que salir, tengo que terminar el mes, me están pidiendo la estadía. Y luego entonces vienen las sentencias revocadas, las omisiones graves, la vergüenza, ¿no? El quedé con la cara. Y se reinicia el ciclo. Mayor rezago, quejas, porque ahora no nada más tengo que sacar las sentencias primeras, sino las nuevas, y tengo que estar cumpliendo sentencias de amparo. Y entonces, bueno, esto se convierte en ese ciclo. En ese ciclo. El flujo del colapso es predecible. La sobrecarga procesal nos lleva al uso de formatos, ahí están, soluciones mecanizadas, pero es irónicamente lo que está generando es mayor rezago, pues. Frente a este dilema que están viendo aquí, el verdadero problema no es si podemos o debemos utilizar la IA en el trabajo judicial. Ya se está utilizando. Ese es el secreto. Ahora ya lo saben. El problema es que no tenemos un marco legal ético para trabajar con esa herramienta que, por supuesto, que nos puede hacer la vida un poco más fácil, pero eso es alarmante, el que no tengan en los tribunales un marco ético normativo que regule el uso de la IA en esa función tan importante del Estado que es la función jurisdiccional. Necesitamos ya trazar una frontera clara y nítida, y es parte de mi propuesta que les voy a compartir al final de esta plática. La IA debe ser adoptada bajo una estricta naturaleza de herramienta, así como cualquier herramienta, auxiliar, pues, jamás sustituta del razonamiento humano. Suelo decir algo yo ahí cuando me preguntan sobre la IA, que la inteligencia artificial está bien, pues, pero pues no se vale usar IA, no se vale usar inteligencia artificial sin inteligencia natural. Si analizamos el pilar de la eficiencia, la inteligencia artificial tiene un potencial enorme. O sea, todo el mundo queremos que nos vaya bien, que seamos más eficientes. Pero, ¿en qué la vas a utilizar? Mira, puede encargarse de automatizar tareas burocráticas, sencillas, por ejemplo, esas que nos asfixian al final del día porque le dedicamos mucho tiempo a eso y a lo mejor no a lo más valioso o a lo más relevante. Hablo, por ejemplo, de filtrar acuerdos de trámite, resumir antecedentes de expedientes de miles de hojas. Sí, ese que tienes ahí pendiente en el escritorio que no has querido tocar, ese que estás postergando. Detectar duplicidad de documentos, organizar cronológicamente un gran cúmulo de pruebas en algún asunto. Y esto tradúzcanlo a lo que hacen ustedes todos los días, Organizar oficios, peticiones, resoluciones, atender, en fin, hasta con los correos electrónicos. Eso es que luego es un tema a contestar, ¿verdad? Bueno, pues hasta eso te puede ayudar la inteligencia artificial. Sin embargo, si lo delegas totalmente a la IA, puede haber un problema. En el caso del trabajo judicial, que es de lo que yo les estoy platicando, me parece sumamente riesgoso
que le quitemos al juzgador o a la juzgadora su responsabilidad. Para lo que debería de estar sirviendo la IA es para dignificar el trabajo judicial y para ser más eficiente. Claro, hay un gran riesgo ético, ese que nos está preocupando todo el tiempo. Por aquí una compañera me comentaba, oye, pero ¿y qué pasa si metemos entonces la información a ese blog, a ese cuadro de texto? Y entonces, ¿qué pasa con la información confidencial? Ese no es el centro de la plática, pero sí me adelanto a decirles, claro que hay respuestas. Una posibilidad es que tú cuides mucho esa información con la que alimentas las IAs, porque hoy día sabemos lo que entra y sabes lo que sale, pero no sabes lo que pasa a intermedio, ¿eh? Así funciona la IA. Los que más le saben, que probablemente a lo mejor no somos ni ustedes ni yo, pero saben del prompt y saben del resultado. Pero lo que ocurre es la famosísima caja negra, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero justo creo que este riesgo ético aparece cuando con las prisas tú lo que quieres es abatir el rezago. Entonces, claro, todo échalo ahí en la IA y ponlo ahí, no importa. Oye, pero están los datos sensibles de la persona, nombre, RFC, ojo con eso. Tendría que haber un filtro mínimo para que tú evites exponer esa información porque se va a quedar ahí. En un servidor externo que no es de la institución si utilizas una IA como ChatGPT o Gemini, ¿verdad? Bueno, ya les puse una preocupación más en su día. Nada más no se delaten solo, ¿eh? Por lo tanto, entonces, está solamente en riesgo la ética, el uso de información confidencial, los datos personales. No, no nada más eso. Estamos vulnerando derechos si no tenemos cuidado. Simplemente, la Convención Americana de los Derechos Humanos en el Pacto San José, pues el Pacto San José que conocemos todos los días, tenemos claro un derecho de todas las personas, bueno, un montón, pero uno que nos viene al caso esta mañana es ese derecho que tenemos todas las personas, ese derecho inalienable a que un tribunal, una persona, a que mi causa sea oída, que alguien me escuche, que alguien me resuelva mi problema y que además ese tribunal o ese juez sea independiente e imparcial. Está en la Convención Americana. Entonces, a ver, ¿la IA puede ser independiente e imparcial? Pues no. Son atributos estrictamente humanos y luego a veces batallamos para encontrarlos en los humanos. Una máquina no es independiente y no es imparcial. Una máquina es un reflejo matemático de lo que a alguien se le ocurrió programar ahí, de esos datos de entrenamiento y además cómo se ha ido alimentando esa inteligencia. Pero casi que estamos en las manos de los programadores, pues. En el derecho del trabajo, además, tenemos dos principios muy importantes, el de justicia social y el de primacía de la realidad. Un juez y una jueza laboral podrá meter ahí un asunto a la IA para que lo resuelva y, oye, nada más, Gemini, dame la sentencia más perrona y hazla como una jueza laboral que sabe, punto. Ese es el prompt, ¿no? Pues no, no porque no puede sustituir el criterio humano. Por eso yo les daba ejemplos de en qué sí podemos ir utilizando la IA y aunque todavía no hemos hablado del marco legal y ético. En el derecho del trabajo, mi materia, y digo mía porque ya me apropié de ella, la comparto con algunos colegas que están aquí, no es exclusivamente mía. Tenemos copropiedad. Están los principios estos que les comentaba y destaco el de primacía de la realidad, que nos exige distinguir entre el elemento formal, que es el documento. Ay, aquí está, mira, un oficio donde dice cuál es la jornada de trabajo. Todos entran a las 8, todos salen a las 3. Pero quienes ya hemos tenido esa experiencia sabemos que debemos de revisar lo que de veras pasó en la realidad, ¿no? Esa persona donde controlaba sus entradas y salidas, mandaba correos en las tardes, estaba trabajando, etcétera. No estoy dando ideas, ¿eh? No estoy dando ideas.
Estoy nada más platicando algo de la experiencia y pensando que entonces en esos casos el algoritmo se queda corto definitivamente, ¿eh? Se queda corto. No podemos pensar en una justicia de algoritmo, pues el algoritmo opera bajo probabilidad estadística, pero carece de conciencia de clase y esa se necesita para impartir justicia social. Aquí cito a mi queridísimo maestro, el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno de la Universidad de Guadalajara, porque yo les digo que el algoritmo carece de conciencia de clase, pero mi maestro decía que para juzgar hace falta tener no nada más conciencia de clase, sino clase en la conciencia. Indispensable, ¿eh? Para analizar la realidad laboral y la realidad social. Entonces, si además la ley nos exige que dictes sentencias a verdad sabida, buena fe guardada, apreciando los hechos a conciencia, no me alcanza el algoritmo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer y para qué sí me sirve? Para yo ser congruente con todo lo que dice el marco legal, el derecho internacional de los derechos humanos, las buenas prácticas que Naciones Unidas ya nos dio en estos temas. Pues intentaré revisarlo y resumirlo para ustedes. Pero antes, no podemos dejar de hablar de la caja negra. ¿Qué es eso de la caja negra? Bueno, es un desafío técnico. El fenómeno de la caja negra o black box, seguramente ya lo escucharon aquí en algunas otras pláticas, es algo muy fácil de entender. Los modelos que hoy tenemos de IA, ya sea generativa o predictiva, pues especialmente tienen unas redes y unos modelos de lenguaje que procesan la información y lo hacen a través de millones de conexiones y millones de probabilidades matemáticas que se van ajustando. Lo hacen automáticamente, ¿eh? De manera autónoma, es la palabra correcta. Y entonces, ¿qué creen? Eso significa que el sistema puede arrojar un resultado, por ejemplo, determinar que una firma es falsa o que un cálculo es correcto, de un finiquito, una liquidación. Pero la lógica interna, el camino exacto que recorrió la máquina para llegar a ese resultado, a esa conclusión, permanece completamente oculto. No se sabe. No se sabe ni siquiera explicar por quien sí le sabe a la IA. Incluso por quien diseñó esa IA, ¿eh? Esto choca con el derecho procesal y con nuestros derechos humanos, porque el derecho procesal, los derechos humanos exige que tengamos nosotros explicaciones, razones de por qué llegaste a esa conclusión, oye, ¿por qué tengo razón o no? ¿Cómo llegaste a eso? Explícame. Yo siempre digo que las sentencias tiene que haber razones, argumentos que convenzan a las partes, que probablemente no van a estar de acuerdo. Pues claro que no. Alguien va a ganar y alguien va a perder, ¿verdad? El que pierda no va a estar de acuerdo. Pero podrá quedar convencido de los argumentos. En lo profundo de su ser estoy segura que sí. Si es una buena sentencia con buenos argumentos. Entonces, ante este problema del riesgo de la caja negra, tenemos que considerar que no podemos explicar lo que ahí pasa, pero además ese secreto choca directamente con el derecho a la transparencia. Aquí hay gente que sabe mucho de transparencia, ya escuché. Y la justicia constitucional, tus derechos y los míos, nos hace recordar que las autoridades tienen una obligación dentro de muchas, que es ser transparente en sus actos, poder comunicar. La transparencia no solamente nos exige cuidar datos, no, es compartir los que son públicos, pero además explicarlos, pues, que te entienda la gente. Una sentencia con palabras así, un oficio por más páginas que tenga, pero si ustedes le ponen palabras que nadie más entiende, déjenme decirles que no cumple con el derecho a la transparencia, ¿eh? Cuando va dirigido, por supuesto, a la comunidad, a la sociedad en general, ¿no? A eso me refiero.
Y finalmente, si el destinatario no te entiende, pues creo que hay un problema de comunicación muy básico. Y les pongo este ejemplo. Miren, con este ejemplo creo que lo vamos a entender. Le he denominado la falacia del dato binario. Ya ni pregunté si se escucha, pero yo creo que sí se escucha. Muy bien. Una trabajadora con 10 años de antigüedad baja su eficiencia en 15%, pero esa eficiencia, ¿qué creen? Era medida por un sistema automatizado que va registrando, ¿no?, la eficiencia de los trabajadores en ese centro laboral. Entonces, le registra una disminución de 15%. Esa persona es 15% menos eficiente, pues, en 2 meses consecutivos. El sistema algorítmico de la empresa está programado de una forma fría para optimizar los rendimientos, ¿no? Sí, claro. Quien la pagó fue el patrón. Emite inmediatamente una alerta, un warning, ahí, tin, 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 baja de rentabilidad, baja de eficiencia a esta persona. ¿Y qué creen que sugiere? Automáticamente desvincularla. Así se dice ahora, ¿ah? Pero despedirla, pues, en español castellano. Así se dice desvincularla, ¿eh? Bueno, cada vez inventamos más palabras. Ya sé que esa no la inventamos, pues, pero las introducimos en un léxico que usamos diariamente. Y la empresa confiando ciegamente en la IA, porque además costó mucho dinero, ¿no? Bueno, lo que considera es que, claro, es que es un dato matemático, es objetivo, está ahí, está en la máquina. Entonces, vamos a despedir a la señora. La trabajadora que creen demanda el despido injustificado. Si el caso llega al tribunal, ¿qué creen que va a pasar? Ya les mostré un camino totalmente feo, ¿verdad? El tribunal donde están todos cansados así, agotados y quemados por el burnout. Bueno, pensemos que va a llegar a un tribunal con un juez o una jueza algo saturada, agobiada, porque tiene que dictar 20 sentencias ese mismo día, que además tiene 4 audiencias y todas son de juicio. Y tiene que atender a litigantes y coordina un equipo de trabajo. Y no ha desayunado y ya son las 3 de la tarde. ¿Qué creen que va a hacer? Va a utilizar la IA y la va a utilizar de una forma acrítica para proyectar una resolución basándose únicamente en el registro digital. Ah, la despedida del algoritmo, esa. No, pues la metemos aquí al Gemini y nos va a salir una sentencia bien, porque al fin y al cabo, pues viene de un algoritmo. No, no funciona así, ¿eh? Estoy siendo un poquito sarcástico. La justicia social le exige a ese juez o esa jueza ir mucho más allá, pues, más allá de ese dato binario. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues utilizando el Gemini, no. Lo que va a pasar por alto es que a lo mejor esa trabajadora, ¿qué creen? Está pasando por un duelo porque acaba de morir su esposo. Hace un mes acaba de morir su esposo. Y no ha faltado a trabajar, ¿eh? Porque es muy responsable, pero está viviendo ese duelo. O algo más grave, tiene una enfermedad crónica, la acaban de diagnosticar con cáncer, pero ya no le ha platicado a nadie del trabajo. O peor aún, es víctima de un entorno sistemático de acoso laboral o acoso sexual en el trabajo. ¿Eso lo puede medir la IA? Es aquí donde ese estrés judicial, ese agotamiento de quien ha de resolver ese asunto, juega un papel peligrosísimo, ¿eh? Porque le pone tentadoramente ahí, ¿verdad?, la opción de la IA para dictar esa sentencia en fracciones de segundos y cerrar el expediente rápido, ¿eh? Pero no, la ética nos obliga a buscar no la solución más rápida, sino la solución más justa. Nos obliga incluso a usar la tecnología para detener la inercia y darnos tiempo de que somos personas juzgando personas. Son seres humanos que se están preguntando el porqué de una realidad social y eso es muy complejo. Resolver los problemas sociales quizás es mucho más complejo que resolver problemas matemáticos.
Ya sé que lo que dicen de los abogados que estudiamos derecho, porque no somos muy buenos con los números, pero si algo de lo que acabo de decir les hace sentido, pues pensemos en ello. Ante estos riesgos, no podemos cruzar los brazos. Y hoy les vengo a proponer lo que he comentado en otros foros. Para mí, una postura negacionista o reduccionista ya no basta. Entonces, ¿cómo le tengo que hacer para poder regular el uso de la inteligencia artificial en los tribunales? Sí, ahí les va. Integrar en los reglamentos interiores de cada uno de los poderes judiciales un protocolo ético. Algunos ya lo han hecho. Algún magistrado, algún juez está haciendo esto ya al interior de su tribunal, de su órgano jurisdiccional, pero yo propongo que esté anclado en un protocolo ético, en un reglamento interior de trabajo, o por ahí a un lado del reglamento interior, pero sí que exista un protocolo ético que esté cimentado con base en 5 pilares fundamentales. Y con esto voy cerrando. 1, primacía de la dignidad humana y la justicia social. Entender que si juzgamos una realidad social, un problema, ya sea del derecho del trabajo o de cualquier otra materia, lo que estamos necesitando es poner atención y entender que estamos juzgando la subsistencia de esa persona, o sea, si mañana tiene con qué comer o no. La dignidad de las personas, y son realidades que ningún algoritmo puede medir. Por lo tanto, que siempre prime, que siempre esté por encima de cualquier otra cosa la dignidad humana y la justicia social. Número 2, la supervisión humana indelegable. Esa responsabilidad que no se puede compartir, no se puede delegar. ¿Cómo le hacemos? Garantizar que quien va a juzgar mantenga de forma absoluta la autoría intelectual de cada decisión, de cada argumento jurídico. En pocas palabras, no le puedes echar la culpa a la IA, pues. Tienes que hacerte responsable tú de lo que firmas. El error de un software jamás justificará una injusticia. La responsabilidad legal y quizá más fuerte moral siempre te va a acompañar toda la vida. Y por lo tanto, que permanezca siempre ahí contigo, ¿no? En la firma de esa persona titular, de esa persona juzgada. 3, transparencia y el derecho a la explicabilidad. Reconocer formalmente en las leyes procesales el derecho a las partes a saber si se usaron las herramientas algorítmicas. Hoy en día, aunque muchos las usan, nadie le pone ahí en la sentencia que la usó, ¿verdad que no? ¿A poco ustedes le ponen ahí en sus oficios que usaron el Gemini, el ChatGPT? Y es un derecho de las personas, ¿eh? Es el derecho a la explicabilidad. Ok, reconozco que lo utilicé y te digo cómo lo utilicé. En el trabajo académico esto ya se está haciendo, ¿eh? La Ibero, algunas universidades muy importantes ya tienen protocolos del uso de la IA en el trabajo académico y le exigen a las y los estudiantes, oye, no hay problema que uses inteligencia artificial, pero dime cómo lo usaste. ¿Cuál fue el prompt que utilizaste? ¿En qué lo usaste? ¿En qué no? Porque hoy día también hay detectores de uso de IA. Y por mucho que le pongan humanizar texto IA, no funciona. Sí se detecta. Entonces, explicarle a las partes cómo usaron esas herramientas es fundamental. Si nace de una caja negra, como la que vimos antes, ¿se acuerdan? La black box, la caja negra. Y si el propio juez o jueza no lo puede explicar, esa decisión debe carecer de validez procesal, de validez jurídica. No debe tener validez, porque ni siquiera me sabes explicar cómo lo usaste. Vigilancia activa contra sesgos. Esto es muy importante. No solamente contra sesgos, sino contra discriminación. Implementar auditorías técnicas y capacitación crítica para asegurar que la IA no replique prejuicios históricos en serie y en serio. Alguien programó eso, pues, y tú no sabes si esa persona qué tipo de prejuicios tenía. Seguramente tenía. Todas las personas tenemos prejuicios. Estamos trabajando todos los días en desmontarlos, trabajar en nosotras. Pero entonces eso se pueden replicar y replicar.
y se alimentan de lo que alguien captura tal vez ahí. Y bueno, esto se puede hacer obviamente una serie de prejuicios que se toman y luego se toman muy en serio y llegan a afectar la vida de las personas. Discriminan porque parten de esas premisas. La salud mental y el equilibrio y la desconexión digital es el último punto de los 5 que yo propongo porque también, a ver, hay que ser claros. Este protocolo ético para el uso de la IA en el trabajo judicial debe servir también para cuidar a las personas, a esas personas que están haciendo ese trabajo, asegurar que la implementación de la IA sirva, pues, para reducir el estrés en las personas. ¿Se acuerdan que de eso empecé hablándoles esta plata? Y que entonces la gente que esté un poquito más descansada, pues pueda hacer un mejor trabajo que al final de cuentas va a redundar en cuestiones y aspectos positivos hacia ti, en beneficios para ti. Así se va a preservar el derecho humano al descanso, de lo que casi no nos gusta hablar, el derecho a la desconexión digital, que si yo salgo a las 3 o salgo a las 5 de veras salga, que me pueda ir al gimnasio o me pueda ir a tomar un café, a lo que yo quiera o ver esa serie, pero no pensando en el 24/7. No, ni modo. A veces no cumplo yo con esto, pero tenemos que proponernos todos los días, intentarlo. Y la IA tiene que servir para eso. Encárgate de los trámites, no de las sentencias. Hazme el resumen de los antecedentes, hazme el resumen de las pruebas, distíngueme los asuntos de trámite de los de fondo y que el juez y la jueza en lo privado de su oficina se ponga a analizar lo que realmente importa, la calidad de la decisión. Y finalmente, concluyo. La inteligencia artificial tiene un enorme potencial. Puede ser nuestro mejor aliado. Si nos apoyamos de ella, podemos enfrentar las grandes cargas de trabajo y entonces reducir el estrés judicial o reducir el estrés en el trabajo y el famoso burnout. Pero devolver el bienestar a las personas que hacen trabajo judicial, por supuesto que redobla la exigencia que hacemos hacia ellas, de tener buenas decisiones con calidad, pero bajo ninguna circunstancia debemos permitir, aunque sea muy urgente, y te hayan pedido 50 sentencias, 50 asuntos, 50 oficios, 50 atenciones a personas ciudadanas, aunque sea muy urgente y esté cerca del fin de mes, nunca debería de sustituir la razón humana, la conciencia, la empatía. ¿Cómo quieres que te traten cuando vas a pagar el agua? Pues así deberíamos estar tratando a todos. El criterio jurídico tampoco debería de ser sustituido y quizá lo más importante, la dignidad humana al momento de impartir justicia. La inteligencia artificial está para aligerar el trabajo repetitivo, para aliviar el estrés, para mejorar la salud, pero tenemos que hacerlo en el marco ético que nos propongo hoy y esta mañana, o en cualquier otro, pues, pero que te puedas ir a dormir tranquila, tranquilo, por haber hecho bien tu trabajo, por hacerlo con conciencia, sin reemplazar tu conciencia, sin reemplazar tu criterio y sin dejar de lado la dignidad humana. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.